hoy te traigo uno de esos videitos rápidos y que son algo diferentes a lo que normalmente hacemos en el canal. Para cambiar un poco la dinámica, ¿se acuerdan ustedes de aquellas cosas que hacíamos durante los 80 y 90 que prácticamente eran como pequeños rituales de la cultura popular y que hoy en día han desaparecido o cambiado tanto que ya no se parecen en nada a lo que una vez fueron? Pues el día de hoy te traigo un pequeño top con 10 cosas que hacíamos en los 80 y 90 que ya no existen más. Nuevamente quiero hacerles el anuncio de que ya publicamos en el grupo de Facebook los links para obtener la serie del comando Dollbook. Solamente tienen que unirse al grupo del canal y ahí los van a poder obtener. Muy bien, vamos a empezar con uno que sin duda todos van a recordar y tiene que ver con la música. Y claro, eso era grabar música de la radio en tus cassettes y hacer tus propias mezclas. Para eso necesitabas tu confiable grabadora, un cassette en blanco y luego paciencia para poder estar escuchando la radio y estar listo para cuando la canción que querías apareciera al aire. Y rogar para que el locutor no se le ocurriera ponerse a hablar mientras estaba sonando la canción. Incluso recuerdo que habían marcas de cassettes que eran preferidas por ser mejores, como los poderosos TDK. Y también habían cassettes con cintas de hasta 90 minutos, en los que podías grabar a gusto todo lo que quisieras. Para llevar la música con voz existían los Walkman, que funcionaban con pilas o baterías, y cuando estas comenzaban a gastarse, la canción empezaba a sonar como si al cantante le estuviera dando un derrame cerebral. A día de hoy ya nada de lo anterior es necesario, con los servicios de streaming de música en los que tenés todo a un par de clics de distancia. Pero te puedo asegurar que la experiencia musical actual no se compara con el antiguo ritual, ya sea de grabar música de la radio o comprar un álbum completamente nuevo y escucharlo por primera vez. Para todos, a día de hoy es de lo más común llevar tu teléfono en la bolsa y atender una llamada en cualquier momento que sea necesario o enviar un mensaje de WhatsApp. Pero en aquella época solamente existía el teléfono fijo y normalmente solo había un aparato en la sala de la casa o una segunda línea en el cuarto de tus papás, en la que por cierto si se levantaba el auricular del otro aparato se podía escuchar toda la conversación. Al menos acá donde yo vivo recuerdo que a finales de los 80 y principios de los 90 no todas las casas tenían línea fija, y para eso existían los teléfonos públicos, a los que les echabas una moneda y podías llamar. También si andabas fuera de casa y necesitabas una llamada rápida, los teléfonos públicos eran la solución. Recuerdo que habían barrios y colonias en los que habían solamente uno o dos, y se hacían filas para poder hablar. Luego cambiaron de monedas a unas tarjetas prepagadas y luego, mientras más se hacían populares los celulares, más difícil era encontrar los teléfonos públicos, pero aquí en mi ciudad creo que hasta 2014 o 15 todavía te podías encontrar algunos en las calles. Si a día de hoy andas en una reunión o evento y querés guardar un recuerdo, lo único que tenés que hacer es sacar tu teléfono del bolsillo, activar la cámara y tomar cuantas fotos y videos querrás. Y en el mismo momento verlas, escoger las mejores y compartirlas ya sea por redes sociales o WhatsApp. En aquella época las cosas eran diferentes. Tenías que llevar tu cámara de película. Las había de diferentes formas y tamaño y algunas hasta eran desechables. Pero no tenías fotos ilimitadas, dependiendo del rollo que hubieras comprado, disponías de 24 o 36 exposiciones, o fotos pues, y algunas veces algunos rollos te daban un par de fotos extra, entonces debías esperar a los mejores momentos para tomar tus fotos, para que valieran la pena. Pero no podías saber en el momento cómo había quedado la foto, porque para verlas tenías que llevar el rollo al laboratorio a revelar. Y unos días después te entregaban un paquete con todas tus fotos y ahí podías ver si las fotos habían salido movidas o mal encuadradas o si alguien salía con los ojos cerrados. Ah, sí, y en aquel entonces no existía nada de eso de filtros de belleza, salías como salías. ¿Ustedes se acuerdan de los beeper? Aquel aparatito que las personas llevaban en el cinturón en los 90, también conocido como buscaspersonas. En algunos lugares quienes lo llevaban tenían el máximo estatus, ya que eran personas indispensables que siempre debían estar accesibles de alguna forma. El beeper solo recibía mensajes y no se podían responder desde el mismo aparato.
y para enviarle un mensaje al dueño del beeper había que llamar por teléfono a una operadora, darle el número del beeper y el mensaje que se quería enviar. Y luego el dueño del beeper salía corriendo a buscar algún teléfono para llamar de vuelta. Pero el beeper, así como apareció, desapareció de la noche a la mañana. Cuando los teléfonos celulares incorporaron los mensajes de texto, prácticamente quedaron inservibles. Sin duda alguna, algo que fue icónico y que tuvo su época dorada durante los 90 fueron las cintas de VHS, y con ellas el auge de los videoclubs. Sé que en otros países existieron cadenas grandes como Blockbuster, pero acá lo que habían eran pequeños videoclubs en centros comerciales o en barrios y colonias. Claro que habían algunos más grandes que otros, pero nada como una cadena. Esta era una de las cosas que más disfrutaba cuando era un niño. Mi mamá me llevaba casi todos los fines de semana y escogíamos unas 2 o 3 películas. Ahí llegué a ver cosas como Evil Dead, Army of Darkness, algunas de las de Freddy Krueger o las de Jean-Claude Van Damme, pero sin duda una de las que más recuerdo y con más cariño es la de Samurai Americano. A veces habían promociones de 3 películas por 2, y si te tardabas más del plazo para entregar la película, entonces te cobraban un recargo. Y además debías entregar la película rebobinada, aunque la mayor parte de la gente ni se acordaba de eso. Y en los videoclubs siempre estaba la icónica rebobinadora en forma de carrito. Te podías quedar por varios minutos solo viendo las cajas de las películas y los pósters en las paredes. Y claro que cuando todos éramos niños nos quedábamos preguntando qué había en esa sección que decía solo para adultos y que a uno no lo dejaban entrar. Los videoclubs acá duraron hasta bien entrados los 2000, pero una vez que aparecieron los DVDs quemados o piratas empezaron a desaparecer. Y ya cuando apareció el streaming, así mismo desaparecieron por siempre los videoclubs, uno de los mejores recuerdos de mi infancia y juventud. Hablemos un poco de cómo era buscar información en aquella época. A día de hoy, lo más común es ir a tu teléfono y ahí podés hacer una búsqueda rápida en cualquier buscador en línea. Y de un tiempo para acá, lo más común es ir a cualquiera de las inteligencias artificiales y pedir la información. Ya no hay ni que buscar, simplemente se la pedís a tu teléfono. Allá, por aquella época, si querías información, tenías que ir a la biblioteca física y consultar diferentes libros para recopilar todo lo que necesitabas. Si la biblioteca tenía fotocopiadora, pues le sacabas unas copias y te llevabas la información. Y si no, pues la escribías toda a mano. Porque al menos acá en mi pueblo la biblioteca pública no te prestaba los libros para llevar. Había que usar los diccionarios físicos o las enciclopedias que vendían. Las más famosas que yo recuerdo eran las Océano, que eran carísimas y las vendían a plazos. Incluso había gente que se dedicaba a venderlas de esa forma de puerta en puerta. Luego, cuando las computadoras se volvieron más populares, aparecieron las enciclopedias digitales y la más popular y que seguro todos recuerdan es la enciclopedia en carta, pero incluso ahí tenías que buscar la información. Y hablando de las computadoras, eso es algo que ha ido cambiando de diferentes formas a lo largo del tiempo, hasta lo que tenemos en la actualidad. Recuerdo que la primera vez que toqué una computadora fue allá por el 94, porque en la escuela en que estaba enseñaban computación, pero las computadoras trabajaban de una forma diferente. El sistema operativo era DOS y los monitores eran monocromáticos. Las letras podían venir en un color amarillo ámbar o verde. Para almacenar tu información se usaban los ya desaparecidos disquetes y los discos duros de las computadoras eran de unos 200 o 500 megabytes. Megas, no gigas como ahora. Y recuerdo que lo que enseñaban en las clases de computación era cómo encender y apagar la computadora al inicio y las partes que tenía la computadora, y te enseñaban cosas como Lotus 123 y WordPerfect, y aunque esos programas aún existen si no me equivoco, una vez que apareció Windows y el Office, pues simplemente dejaron de ser populares. Y algo que sin duda no podía dejar fuera son las arcades o las maquinitas como las conocíamos en aquel tiempo acá en Tegucigalpa. Recuerdo que siempre hubieron 2 tipos de maquinitas. Estaban las originales en los salones de arcades, que eran las oficiales y funcionaban con créditos, o sea que les metías una moneda y te duraba hasta que perdías.
Y obviamente los juegos estaban en la máxima dificultad para que tuvieras que gastar más. Esas, si mal no recuerdo, valían unos 50 centavos en un inicio, que para aquel entonces era algo caro, la verdad. Y luego se popularizaron las maquinitas más hechizas o artesanales, por llamarlas de alguna forma, que eran a las que se les ponía una consola ya sea de la NES o de la Super Nintendo. Este tipo de maquinitas eran las que se encontraban fuera de todas las pulperías y tienditas y valían 20 centavos. En estas encontrabas todos los juegos de las consolas caseras, los Mario, Zelda, Sonic, e incluso habían algunas que tenían cartuchos con más de 100 juegos. Estas funcionaban con tiempo, o sea que le echabas una moneda y te daba cierta cantidad de minutos para jugar, y luego tenías que echar otra y así sucesivamente. Las consolas en aquel tiempo era algo que no todos podíamos tener, por lo que muchos pasábamos horas en las maquinitas. Habían algunas máquinas que eran tan populares que se llenaban y tenías que esperar tu turno para poder jugar. Recuerdo que habían mamás que llegaban a sacar a los hijos de las greñas porque los habían mandado a comprar algo a la pulpería y se habían quedado en las maquinitas. ¿Se acuerdan de los álbumes de cromos o vistas, como les llamábamos aquí en Honduras? A día de hoy me he fijado que aún se venden algunos, pero en los 90 fue la época dorada. Habían álbumes de vistas de todas las series populares que salían en la televisión, como por ejemplo el álbum de los Thundercats o de las Tortugas Ninjas. Siempre ibas a la pulpería a comprar unos sobrecitos rogando que no te salieran vistas repetidas, pero que sí te salieran las vistas raras o especiales del álbum. Por ejemplo, en el álbum del Mundial siempre habían jugadores que eran más difíciles de conseguir que otros, y cuando tenías varias vistas repetidas te ibas a donde tus amigos o compañeros de la escuela a intercambiarlas. Luego también habían personas que vendían las vistas clasificadas, es decir, que podías escoger las que querías y necesitabas y solamente pagar por esas. La verdad, yo creo que yo nunca logré llenar ni un tan solo álbum completamente. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar cómo era la vida cuando éramos niños en aquella época. Ya sea que estuviéramos en la escuela, o el colegio, o nuestras casas, al haber menos tecnología, las cosas eran bastante diferentes. Llegábamos a nuestra casa después de clase y esperábamos a que pasaran por la tele los episodios de los programas que queríamos ver. Nada de streaming. Si te perdías un episodio, tenías que esperar a que en algún momento lo volvieran a repetir. Luego de hacer las tareas y deberes, para entretenernos jugábamos con nuestros hermanos o con nuestros amigos. En mi caso, salí enfrente de mi casa a jugar con mis vecinos. Cosas como landa, escondite o también andábamos en la bicicleta por ahí. Recuerdo que nos reuníamos a contar chistes o cuando habían apagones, que en aquella época eran bastante comunes, nos juntábamos a contar historias de miedo, como les llamábamos por aquí. Ya saben, todo tipo de leyendas que se pasaban de boca en boca. A día de hoy, la mayor parte de esas cosas se han perdido, porque la mayor parte de la gente pasamos demasiado inmersos en la tecnología. Y no me malentiendan, yo no digo que la tecnología sea mala, ni mucho menos. Y sé que la época es diferente y las cosas cambian. Creo que lo único que quiero decir es que de vez en cuando es bueno sacar la vista de nuestros teléfonos y disfrutar los momentos con las personas y lugares que están ahí con nosotros, en persona. Pero bien, pónganme ustedes en los comentarios qué cosas hacían en aquella época que hoy prácticamente han desaparecido o cambiado tanto que prácticamente ya no existen. No te olvides de compartir el video y darle like, y ya que andas por ahí te invito a suscribirte y activar la campanita y todas las notificaciones para que no te perdas ningún video del canal, porque en Nostalgia Geek es donde tus recuerdos cobran vida.